Bien, aquí dentro de estas preguntas decía, en el caso de cetoacidosis diabética, el exceso de base en -9, con ese exceso de base, ¿puedo decir que es una acidosis metabólica? ¿Es compensada aún? ¿Es no compensada? Claro, el exceso de base me va a marcar si es metabólica o no. Si es respiratoria la acidosis, ese exceso de base no se va a modificar, porque como decían, los hidrogeniones que se generan por una acidosis van a ser rápidamente compensadas a nivel de la enzima que interactúa puntualmente con el dióxido de carbono y el agua, ¿sí? Y en todo caso, va a ser rápidamente controlada, porque recuerden que se asocian, el hidrogenión se asocia a una proteína, se diluye en el agua con la anhidrasa carbónica, que es la enzima esta que yo les quería mencionar. Con la conjunción enzimática, con la conjunción química, se libera un dióxido de carbono perdón, un protón, un hidrogenio, y se genera una base, un bicarbonato. Por lo tanto, si el tema es respiratorio, no, el exceso de base no se va a modificar. Si es metabólico, sí, porque, por ejemplo, en el caso de una cetoacidosis, recuerden que se producen lactato y las cetonas, es un tema metabólico. Y en ese caso, como para compensar ese componente ácido, ese hidrogenión, se compensa ¿de qué manera? Incrementando bases. Cuando se incrementa bases, se consumen las bases que hay. Entonces, cuando se consumen las bases, se generan menos bases, caen las bases, cae el bicarbonato, porque trata de compensar, porque toda una máquina de compensación. Si tengo exceso de ácido, tengo que compensar los ácidos. En este caso, si es metabólico, lo compenso agregando bases o consumiendo bases. Por lo tanto, quedan menos bases para mantener el equilibrio de estado ácido-base y por lo tanto me va a acidificar. Y el exceso de base, como se van a reducir, en este caso era menos, vos pusiste -9, ahí claramente porque lo que hablamos, -9 me va a decir que esa acidosis es metabólica y no está compensada, porque para que esté compensada el pH tiene que estar normal. Para estar compensada el pH tiene que estar normal. Si uno de los parámetros se modifica tratando de generar un equilibrio, en este caso tengo una acidosis A, acidosis. Veo la otra A, que es metabólica, que es por el tema del bicarbonato, tengo acidosis metabólica. Y vemos que la parte respiratoria es B, es una acidosis metabólica parcialmente compensada. ¿Por qué es parcialmente compensada? Porque la parte respiratoria aumenta la frecuencia tratando de compensar. Pero el pH no cambió, sigue estando ácido. ¿Está bien? Entonces, para que sea compensada, el pH tiene que ser normal. En este caso no está normal. Por lo tanto, sigue siendo una acidosis metabólica porque el otro componente es el que está alterado, que es el metabólico. Acidosis metabólica parcialmente compensada porque la parte respiratoria está incrementando la frecuencia respiratoria, está lavando dióxido de carbono y se está en menos ácido con la letra B en este caso. ¿Está bien? Entonces, a la respuesta que dice así es no compensada aún, claro, porque para que esté compensada, recuerden que el pH tiene que estar normal. Perfecto, vamos a seguir esperando las consultas. Me parece que ha quedado claro, licenciado, o vamos a hacer preguntas nosotros, creo. Bien ahí, mire, ahí está, Edson enganchó la onda, este tema de que si no preguntan o está todo claro, y uno capaz que tiene dudas, uno A mismo tiene dudas. Claudio, disculpe, acá le Sí. decimos, hacemos consultas no a democracia, sino a dedocracia, a elección. Sí, Claro, sí, claro. Bueno, me gustaría verlos y verlas. Activen la pantalla. a ver chicos, activemos las cámaras, a ver, los que estén disponibles obviamente.
Profesor, buen día, ¿me escucha? Sí. Buen día, me saluda Carmen Arellano. Ah, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Felicitarlo. Oye, es un gusto, un placer escucharlo. Sinceramente, primera vez que puedo tener este gusto de poder escuchar una clase. Muy feliz y agradecida, sinceramente, porque hay muchas cosas que no entendí, que me aclaran y tengo que volver a leer y trabajar porque no es fácil, sinceramente, para mí. Lo que mi consulta era, y usted explicaba hace poquito, del caso, ¿no? En este caso, como usted empieza a hiperventilar, que nosotros Carmen, Carmen, no se te llega a escuchar. Yo no sé si, porque hay otros micrófonos. Y hagamos una cosa, está preguntando si lo pueden apagar todos los demás y dejamos a Carmen solamente que hable ella. Acercate un poco más a ver si podemos mejorar la audición. A ver. Sí, sí. Repetí la pregunta, a ver. en este caso, usted hablaba respecto a este paciente que tenía el problema con descompensación, ¿no? Porque era de su cetoacidosis diabética, está descompensada, el paciente estaba hiperventilando. Y nosotros como enfermeras, ¿qué debemos hacer en ese caso? Bien, ahí va a depender muchas cosas si el paciente está intubado o no. Si está intubado, vamos a trabajar sobre, que vamos a ir viendo, sobre todas las prácticas profesionales que deberíamos hacer a un paciente que está bajo asistencia ventilatoria. Bien, ahora si no está ventilado, igual, estando ventilado, uno tiene que tratar de alguna manera de que resolver el cuadro metabólico. ¿Y cómo resuelve ese cuadro metabólico? En este caso, primero tenemos que tener en cuenta que un paciente que está con un grado elevado, que está hiperglucémico y que tiene, esto a través del laboratorio, que tiene cetonas, que es lo que genera justamente ese cuadro, ¿verdad? Por un lado, la glucosa elevada y por otro lado, la producción de cetonas, porque puede ser que esté hiperglucémico y no esté cetoacidótico. ¿Está bien? En este caso, sí lo está por laboratorio. Igualmente, en la hiperglucemia uno tiene que tratar de compensar qué cosa. Primero, los volúmenes. El paciente está seco. ¿Por qué está seco? Porque en la hiperglucemia, la glucosa, tiene un poder osmótico. O sea, el azúcar tiene un poder osmótico. ¿Esto qué significa? Que en la orina, arrastra agua. Porque a ver, vamos a comenzar desde lo más pequeño. El riñón tiene una capacidad de filtración, ¿verdad? Filtra y reabsorbe. El riñón, la glucosa, no se filtra, no, digamos, no se elimina por orina, se reabsorbe toda la glucosa, porque es una energía, ¿no? ¿Verdad? Se reabsorbe. Es importante que el riñón absorba toda la glucosa, ¿verdad? Si la glucosa, pero tiene un umbral de absorción. Si yo tengo una glucosa por encima de 180 miligramos por decilitro, está elevada, supongamos que tengo un umbral, que es ese. Cuando supera ese volumen, ese porcentaje, ese valor, ya no se puede reabsorber todo, sino entonces que se elimina, porque el riñón puede reabsorber la glucosa con valores normales. Cuando se incrementa por encima de ese umbral, ¿qué hace? Se elimina. Y cuando se elimina, ¿qué hace? Arrastra, por un tema osmótico, arrastra agua. Cuando arrastra agua, el paciente se seca y se deshidrata. Por eso decimos que un paciente que está, por ejemplo, está hiperglucémico, está seco y tenemos que administrar líquido. Un paciente que está con valor de 600, como este caso de glucemia 600 y pico que teníamos, que habíamos hablado, quiere decir que por lo menos está deshidratado en 3 o 4 litros. Y inicialmente tenemos que agregar volumen justamente para compensar la volemia que está reducida. Si uno agrega volumen, de alguna manera, ¿qué va a hacer? Indirectamente va a diluir la glucosa y va a caer la glucemia. Ya de por sí, agregando volumen, tenemos dos efectos. Uno, incrementamos la volemia,
importante, más en este caso el paciente que está deshidratado. ¿Por qué está deshidratado? Porque justamente la glucosa que no se absorbió, no se reabsorbió, se eliminó y arrastró líquido, ¿se entiende? Entonces, tenemos que incorporar líquido para compensar la parte hemodinámica, para compensar la deshidratación. Y de esa manera se va a ir reduciendo de alguna manera indirecta por dilución la glucosa, la hiperglucemia. Por otro lado, tenemos que agregar, generalmente se coloca bombas de insulina a este tipo de pacientes que tienen cetoacidosis. Vamos a administrar lentamente, vamos a ir administrando o ir haciendo una corrección lenta de la glucosa, de la hiperglucemia. La hiperglucemia, o sea, que por un lado uno la identifica que está por afuera, pero en este caso no está entrando al músculo, no está entrando a la célula por una deficiencia inclusive de la insulina, que es la que genera el páncreas, por eso es que está hiperglucémico también. Entonces, tenemos que agregar insulina y tenemos que agregar, se lo agregamos lentamente a través de la bomba y para que esa glucosa que está externa ingrese al músculo, ingrese a la célula y que comience a mejorar todo ese proceso metabólico. Entonces, tenemos que lograr que la glucosa ingrese a la célula. ¿Cómo ingresa? Administrando insulina a través de la bomba o a través también de administración endovenosa y subcutánea. Entonces, tenemos que hacer la corrección de la glucosa, tenemos que agregar volúmenes para hidratar a ese paciente. De esa manera, agregar también seguramente quizás una cánula nasal. Si uno trata de compensar la frecuencia respiratoria que estaba elevada, se va a ir acomodando, porque también una frecuencia respiratoria elevada consume oxígeno. Y todo lo que es la parte de la bomba respiratoria se cansa, se agota. Y puede llegar también a una parada respiratoria si uno lo deja, lo mantiene en esos valores. Entonces uno tiene que ir viendo la gasometría, las cetonas en sangre, la saturación, la hidratación. Y todo esto tiene que hacer dentro de las 24 horas rápidamente la reposición de líquidos iniciales, que son 3 litros inicial en la primera hora, rápido, tenemos que incrementar volumen, y esto hay todo un algoritmo de trabajo en este tipo de pacientes. Entonces los cuidados tienen que ver con la glucemia, los cuidados son con los volúmenes, y si el paciente tuvo que ser ventilado, porque en esa tasa alta de frecuencia respiratoria del paciente se agotó, los cuidados ventilatorios del paciente ventilado. Muchas ¿Está gracias. bien? ¿Sí? Bien, fantástico. Perfecto. ¿Tenemos alguna otra consulta que deseen hacer? A ver si de repente, no sé, a ver, vamos a ver. Quizás Ana Colfer ya quedó claro, o Ángela Canahualpa, ¿tienes alguna consulta? Bryce Quispe, Brenda, Carmen Arellano, Cecilia Guamán, Hermeli Granada, Cintia Andamayo. Tenemos un montón de nombres acá. Voy a preguntar uno por uno también. Pero yo creo que mejor sería darles la oportunidad de que ellos hagan la consulta. Sí, sí, por supuesto. Libre. Ya estamos a unos minutos ya de finalizar la clase del día de hoy. A ver, vamos a ver si que ya está. Recuerden de todas maneras que tienen el material biográfico, tienen todo. Tienen material de lectura, esto queda como para reforzar. Y de todas maneras, esto no termina acá, esto siempre va a ser un comienzo. Siempre va a ser un comienzo. Por lo tanto, hay posibilidades también de interactuar, está la posibilidad también de que en la próxima clase también sacarse una duda que ha quedado posterior, se puede hacer una consulta, se puede escribir en el chat como para después. Tenemos una comunicación abierta, eso no Sí, termina con cada clase, ¿no? tenemos tanto en las clases a comunicación abierta como también lo tienen en los foros. Ya podrían entrar incluso en los foros del aula virtual para que puedan hacer cualquier consulta. El licenciado Claudio va a estar ahí disponible para poderlos ayudar con las consultas necesarias.
Por ahí hemos visto algunos que estaban trabajando también, licenciado. Los vi que estaban con sus mascarillas. Bueno, licenciado, al Sí. parecer no tenemos consultas. Parece que ha quedado muy clara la clase el día de hoy. Somos aproximadamente 17 personas conectadas en el Zoom. Y creo que sí ha quedado clarísimo lo que ha explicado el día de hoy. Es un tema, siempre son temas complejos. En algunos son la parte inicial de. Me faltó que para la próxima, quizás por ahí no lo tocamos, pero se lo voy a agregar, que tiene que ver, es un algoritmo que tiene que ver con la insuficiencia respiratoria y los orígenes de la insuficiencia respiratoria, para identificar si tiene que ver la insuficiencia respiratoria, tiene que ver con un tema respiratorio pulmonar, por ejemplo, o tiene que ver con un tema neuromuscular, o tiene que ver con un tema de la integridad de la caja, o tiene que ver con un tema de, por ejemplo, neumotoras, y veamos, o sea, cosas que es un algoritmo rápido de valorar y quizás para no, no eh, continuar con esto que va a ser la próxima clase, es imperdible, la próxima clase es imperdible, va a ser, por ahí se lo paso a Edson en una, te lo agrego a este mismo PowerPoint en PDF para que lo tengan y lo puedan consultar. Me parece que va a ser muy sencillo y si tienen alguna dificultad me avisan, pero esto es un tema de lectura y de interpretación. Eh, y bueno, creo que es un gran comienzo. Inicialmente lo que pensaba, que yo les quería comentar, que vimos todo lo que es la parte de insuficiencia respiratoria, o intentamos verlo, intentamos reconocer, valorar, intentamos hacer hincapié en la necesidad de involucrarnos en cuanto a lo que tiene que ver con el uso del estetoscopio, de la lectura, de la, de meternos más en involucrarnos. Y después también la parte propio, lo que tenga que ver con el tema de la intubación y todas estas formas que quizás no llega uno, quizás no llega a intubar, pero sí identificar los factores de riesgo, sí identificar el tipo de paciente y sí saber que si tengo un predictor en los cuales va a haber una situación dificultosa, qué cosas debería tener y qué cosas podríamos adecuar para mejorar lo que es la intubación. Y recuerden siempre las medidas de precaución, los EPP, y que hoy no tenemos emergencias, sino que hay que darnos tiempo para estar bien protegidos. Bueno, Me parece que tenemos una consulta. Mirta Guamán, Sí, ¿deseas una consulta? sí, sí, licenciado Claudio, buenos días. Buenos sí, días a todos. Tenía una duda en cuanto a lo que es el exceso de base. Y hace un momento me ha sacado la duda, ¿no? De ese caso que tenía, pero según tengo entendido, hay una fórmula para ver el estado de compensación, creo, si se puede decir que es compensada o no. Bueno, eso es lo que yo sé, que hay una fórmula para sacar si una acidosis o algo está compensada. sí, existe la fórmula, pero lo más claro, lo más sencillo es lo que vos ves. Si yo, por ejemplo, por ejemplo, si yo tengo, ¿qué es lo que me va a decir que está compensado? Puntualmente. El pH. A ver, exacto. Si vos, por ejemplo, tenés, a vos te pueden preguntar o vos podés decir, ¿tengo dolor o no tengo dolor? ¿Qué es lo que te Ujú. va a decir que vos estás con dolor y vos Ah, tomaste un lleva analgésico? ¿Y qué te va a claro. decir que tenés o no, que te hizo bien? No, es el dolor, es la Ujú. patente. La patente, ¿cuál es la patente que estamos identificando? El dolor en este caso, en el ejemplo. ¿Tenés o no tenés dolor? En este caso, el pH, ¿está normal o no? Está normal. Si está normal, Ajá, está compensado. si está normal, ahí tenemos una patente. Después tenemos que ver qué es lo que está alterado. Si tengo alterado, por ejemplo, la parte respiratoria, la PCO2,
el componente respiratorio, si está alterado, pero el pH está normal. Y lo único que tengo alterado es lo respiratorio. Claro. Recordad la letra. N normal de pH. La PCO2 puede ser que, supongamos que no sé, que está reteniendo dióxido de carbono, que sí que está, puede ser un tema respiratorio, que esté ahí, que tenga la membrana alveolo-capilar engrosada o que haya tenido un edema agudo del pulmón y que haya dificultado la hematosis porque los líquidos dificultan, retrasan el intercambio de gases, ¿verdad? Supongamos que tenga la dificultad en la membrana. Y en la difusión está reteniendo dióxido de carbono. El pH, el dióxido de carbono está por encima de los 45 milímetros de mercurio. ¿Y qué letra le colocamos ahí? Ácido. A, claramente la A. Entonces tengo la N, la N de base, de pH normal. La PCO2 tenemos A y el bicarbonato está normal. Uno diría está normal porque el pH te marca que si tenés dolor o no. Pero vos vas a recordar si lo tuviste o no antes. Entonces vos decís, si vos tenés dolor, decís, no, está bien. Uno puede decir, anda por la vida, estoy bárbaro. Pero no, ¿y cómo está? Sí, estoy bien, pero ayer tuve dolor. Pero ¿cómo está ahora? No, estoy bien. Ahora, el pH, ¿cómo está? Normal. Pero ¿qué pasó antes? Estaba la PCO2, está elevada. Pero el pH está normal, está elevado. Entonces uno puede decir que está compensado. Puede decir que es una acidosis porque la PCO2 está elevada, es A, ¿sí? Acidosis respiratoria compensada. Compensada. Si el pH tuviese ácido, sería parcialmente compensada porque el bicarbonato estaría compensando con más base. Pero en este caso, como el pH está normal, y lo que te traccionó a ese cambio, en este caso, es la PCO2, uno diría que es una acidosis respiratoria compensada. Ya. Entonces, Sí, licenciado. Lo tengo claro. Ahora, hay fórmulas, claramente hay una fórmula para hacer, que son, hay un algoritmo para hacer, pero eso para complicarte. Son varios ítems que vos tenés que incorporar dentro de lo que es la valoración de parámetros estables, de otros alterados, me parece que de esta forma lo tenés rápido y lo tenés resuelto sencillo. Ahora, si querés analizar en mayor profundidad, sí tendría que decir, bueno, a ver, la causa, pero me parece que no te lleva. No creo que te sume. Ya, licenciado. Inicialmente para la respuesta práctica tuya, nuestra, a eso me refiero. Ya. Licenciado, una duda más. Sí. Bueno, yo soy de acá de Huancayo, vivo acá en Huancayo, Junín. En el hospital se maneja una máquina, bueno, no sé la marca, pero en los resultados del AGA, que cada vez que que se tiene en los resultados, se ve valores corregidos. Por ejemplo, en el bicarbonato, no aparece primero bicarbonato y más abajo me parece que es la corrección. Entonces yo siempre he tenido duda en cuanto a con qué valor trabajo. Bueno, ahí está. Tiene que ver el valor corregido, tiene que ver, ¿a qué altura estás vos? Será pues 3.400. ¿Cuánto? 3.200 metros sobre el nivel del... Bueno, ahí está. Los valores que nosotros estamos hablando, por eso se hincapié siempre, son sobre el nivel del mar. ¿No? Y ahora, a ver, estos son valores de referencias. Cuando vos te ponen parámetro corregido, te lo ponen, te hacen la conversión de lo que es la altura en todos los aspectos. O sea, te corrigen los parámetros. Ese parámetro corregido es mayor o menor. Mayor. Entonces, claramente. A veces es mayor, a veces es menor, varía bastante.
Y claro, entonces lo que hace la máquina es corregirte de acuerdo a las alturas. Por ejemplo, si hablamos de por ejemplo, recordá el tema del oxígeno. Ajá. Recordá que a nivel del mar, en el alvéolo, tenemos, que lo vimos en la clase anterior, tenemos 105 milímetros de mercurio, por ejemplo. 100, ahí, una presión parcial de oxígeno ahí, que tuvo que ver con la presión parcial del dióxido de carbono, del vapor de agua, tiene que ver con, pero las presiones barométricas de la boca o del medio ambiente al alvéolo son las mismas. ¿Recordás de eso que siempre hablamos? Bien, entonces, hay otros gases. Ahora, en la medida que aumenta el dióxido de carbono, reduce el oxígeno por el tema de la tasa respiratoria que hablamos. Bien, fantástico. Ahora, lo que es a nivel del mar es 100 milímetros de mercurio de oxígeno a presión en el alvéolo. A esa altura que vos me estás hablando, seguramente tenemos, en vez de tener 100, tenemos 60 milímetros de mercurio, 65. Por lo tanto, el valor normal de la presión parcial de oxígeno no es entre 80 y 100. Eso es mucho menos. ¿Por qué? Porque está más arriba y a nivel alveolar tiene menos presión. Entonces, tiene menos. Entonces, un valor corregido, si uno habla de 80 de 80 a 100, podría llegar a ser 65, 60, 75, porque tiene menos presión. Esa presión, ¿cómo la compensan? A ver, se compensa, bueno, por eso ese valor, para que, como son todos, hay un valor estándar de 80 a 100, entonces compensa a la altura de lo que están ustedes, compensan, las máquinas las calibran, no es lo mismo que en Lima que donde están ustedes, donde estás vos. Bien, fantástico. Bueno, ahí está con la compensación. ¿Y cómo la compensan ustedes que tienen altura? La compensa aumentando la cantidad de glóbulos rojos, el hecho de que haber menos presión estimula a la médula ósea genera mayor cantidad de glóbulos rojos, por lo tanto usted tiene mayor cantidad de glóbulos rojos en número, tiene mayor hemoglobina, que son el transportador, como tiene menos presión de oxígeno, tiene que compensar. ¿Cómo la compensa? Aumentando la hemoglobina. Entonces tiene mayor hemoglobina, mayor cantidad de glóbulos rojos. El tórax, si uno lo ve, está más horizontalizado. ¿Por qué? Porque tiene tórax más grande para compensar estos volúmenes que le faltan. O sea, el organismo compensa, y como compensa el organismo a la altura, también las máquinas la compensan con este tema de la compensación que vos me estás hablando, de los valores. ¿Sí? A valores estándar, para que esos valores que son corregidos, pueda ser visto en otros lugares, por ejemplo a nivel del mar. Eso se ve mucho con la telemedicina, cuando por ejemplo uno maneja y dice, a ver, ¿qué parámetros están? Y dice, bueno, tengo estos parámetros, pero están en altura y se pueden confundir, en este caso están corregidos. Ya. Ya, licenciada, muchas gracias. Esas eran mis dudas. Bueno, fantástico. Bueno, ¿estamos? Creo que ya pasó todo por hoy, licenciado Claudio. Imagino que la gente está medio dormida porque como ayer hubo feriado por fiestas patrias, ayer hemos celebrado nuestra independencia. Entonces la gente está, creo, media dormida. No, pero lo que pasa es que no se han dejado ver. Pero bueno. Los han dejado de hoy día, han estado de repente un poquito cansados. Pero es comprensible, porque muchos de ellos... Ahí aparecen. Bueno, Están... está muy bien. Supongo que sea para la despedida, chicos. A ver, chicos, a ver si nos despedimos del licenciado Claudio, porque ya se nos va. Lo vamos a ver todavía de aquí hasta el próximo mes. Ahí están. Sí,